La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña Alberto Acosta, expresidente de la Asamblea Constituyente. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, Gisela. Alberto, el pasado 7 de abril el Consejo de Administración Legislativa, el CAL, exigió a la Comisión de Fiscalización que aplique de manera directa y sin dilataciones la norma que corresponde al procedimiento de juicio político al presidente Guillermo Lasso. También instó a Fernando Villavicencio, titular de esta mesa legislativa, a abstenerse de generar cualquier intento de entorpecer, dilatar u obstaculizar el debido proceso dentro de este procedimiento de juicio político. ¿Responden estas solicitudes a los acuerdos que se están dando en la Asamblea para poder alcanzar votos necesarios para destituir al presidente? A mí me parece que lo que está en marcha ya es el juicio político propiamente dicho. La Comisión de Fiscalización tiene 30 días para emitir un informe. Y si no emite un informe que no es indispensable, la Asamblea Nacional, el Pleno de la Asamblea Nacional puede abocar conocimiento y dar paso al juicio político propiamente dicho, o sea, convocar al presidente de la República que comparezca hasta el Pleno de la Asamblea. Ese es el punto medular. Ahora, lo que yo veo este rato es que hay, sin lugar a dudas, algunos intereses, digámoslo así, algunas jugadas en las cuales pueden estar diversos grupos interesados, unos para conseguir el número de votos suficientes para la destitución del presidente de la República, no 22, y otros, el gobierno nacional y sus aliados, dentro y fuera de la Asamblea Nacional, empeñados en que esos 92 votos no se consigan el día de la votación. Este es el punto de partida, este es un hecho político, es un juicio político, es un debate político, es un proceso político que no tiene que ser leído desde la perspectiva de un juicio penal. Es muy clara la Constitución. En el artículo 129 se dice que el juicio político puede empezar sin que exista algún juicio penal en marcha. Entonces, estamos dentro de esos esquemas, hay lineamientos claros y este juicio político está dentro de la institucionalidad democrática. El juicio político no desestabiliza al país, no hay desestabilización alguna mientras cualquier proceso de esta naturaleza se haga dentro de la Constitución. Pero ya que este no es un juicio de responsabilidad penal, ni existe una sentencia por parte de la justicia, ¿tienen las pruebas de cargo y descargo alguna validez real para los legisladores? Los legisladores tendrán que presentar las pruebas. La Corte Constitucional desechó dos de las pruebas, dos de los posibles elementos para el juicio y se quedó exclusivamente con el peculado. Ahora, aquí hay un riesgo que la Asamblea Nacional y las asambleístas se concentren solo en el tema del peculado, ¿ya? Que es una cuestión que tendrá que ser probada, pero un juicio político no puede ser como un embudo que va desde lo más ancho a quedarse solo con un punto focal, que sería el peculado. Al contrario, hay que darle la vuelta a ese embudo. Analizando el peculado, hay que abrir la puerta a todos los otros temas que ameritan ese juicio político, porque ahí es la gran oportunidad para que el presidente de la República responda ante la sociedad sobre temas que él no ha querido aclarar. Por ejemplo, los Panama Papers. También podrá hablar del tema de la inseguridad, donde hay muchos elementos para cuestionar al gobierno. Por ejemplo, el hecho de que el gobierno nacional no ha gastado o no ha invertido todos los recursos que estaban presupuestados para la seguridad en medio de una batalla contra el crimen organizado. Esta es una responsabilidad política del presidente de la República. Y así hay muchos asuntos, incluso el tema de la mafia albanesa, la corrupción en la que estaría involucrado el gran cuñado o gran padrino, como quieran denominarlo. El juicio político es, sin lugar a dudas, una gran oportunidad para un debate político. Y el presidente de la República tiene que entender que no se trata de un juicio penal, es un juicio político. Él designó a su representante legal ante la Corte Nacional de Justicia. No, él debería ir personalmente ante la Asamblea Nacional a desvirtuar las acusaciones, si tiene los argumentos para hacerlo. Pero Alberto, con un CAL de mayoría opositora, ¿tiene realmente el presidente verdaderas posibilidades de defenderse ante la Asamblea Nacional?
Bueno, un presidente demócrata tiene que ir ante la Asamblea Nacional, no puede esconderse. Ya se escondió con el tema de los papeles de Pandora, contando con una mayoría de asambleístas que no quisieron seguir analizando el tema y contando, hay que decirlo con claridad, con el respaldo de grandes medios de comunicación que se encargaron de echar tierra sobre este tipo de denuncias. Ahora la cuestión es diferente, ahora ya está en marcha un juicio político y el presidente de la República debería enfrentar directamente en el Pleno de la Asamblea ese debate y esa discusión y asumir las consecuencias de forma democrática. Bueno, ya ha aceptado que va a ir, ¿no? Que se va a presentar. Ahora, Esperamos que eso lo haga, esperamos que él haga eso y eso me parece que sería un gesto democrático que habría que reconocer sin lugar a duda. Ahora, las mismas bancadas opositoras denunciaron, sin presentar pruebas, que el oficialismo estaba intentando comprar votos para salvar al presidente de la República de una eventual destitución. La premura que ha presentado el CAL responde tal vez entre más se dilata el proceso, que existen más posibilidades de que el oficialismo logre alianzas para no destituir al presidente? Todo es posible, Gisela. Sobre eso yo no me puedo pronunciar, no tengo información al respecto, pero se conoce y se ha visto a lo largo de la historia del país que cuando se presentan este tipo de situaciones, por ejemplo, un juicio político a un mandatario, como sucedió en el caso del vicepresidente Alberto Dajic, o algún juicios políticos a los ministros, el gobierno trata de conseguir aliados para impedir que ese juicio político prospere. Esto es la realidad de la vida política. Ojalá eso no se haga simplemente con la presencia del hombre del maletín, sino que haya debates políticos. Y por eso creo yo que en esta ocasión, sobre todo, tiene que ser transparente. Todo tiene que ser transparente y eso debería involucrar no solo a quienes están en la Asamblea Nacional, en esas 4 paredes, sino a la sociedad en su conjunto. Es la gran oportunidad que se tiene para conocer qué es lo que plantea el presidente de la República frente a la multiplicidad de acusaciones que está enfrentando. Insisto, no es solo una cuestión del peculado, ese es un tema en donde los asambleístas tienen que tener mucho cuidado para incluso impedir que posteriormente una demanda de inconstitucionalidad procesada en la Corte Constitucional pueda dejar sin efecto una potencial destitución del presidente de la República. Pero también que la votación se sustente en las pruebas, porque únicamente parece que cuentan aquí las alianzas políticas que se llegan a hacer para destituir o no al presidente. Bueno, a la postre va a haber alianzas políticas, Gisela, eso es evidente. Estamos en un proceso político, hay que entender eso es fundamental. El juicio penal es otro. Seguramente el presidente de la República o el expresidente de la República, dependiendo de cómo evolucione el juicio político, tendrá que enfrentar frente a la justicia las distintas denuncias que se han formulado. Pero eso es una cuestión completamente independiente. Inclusive podría ser que el juicio político llegue a la destitución del presidente Guillermo Lasso y luego no haya los juicios penales. Eso no pasa absolutamente nada si eso se realiza. Ese es el manejo democrático. Y lo que sí rescato ahora, Gisela, es el enorme potencial que tiene la Constitución de Montecristi. Esta Constitución fue acusada y vilipendiada por ser hiperpresidencialista. Y estamos viendo que abre la puerta a distintas formas para destituir dentro del marco democrático a un presidente de la República. Es una constitución que está pensada para enfrentar distintos momentos de crisis política que tienen que resolverse. No voy a cansar de decir políticamente, e inclusive hay la posibilidad de la muerte cruzada, artículo 148, que podría impulsar el presidente Guillermo Lasso. Pero estamos hablando de peculado, ¿no tienen los juicios políticos de la Asamblea? ¿Deberían tener alguna validez o algún peso en una investigación penal también? No establece eso la Constitución. La Constitución es muy clara. Les invito a leer el artículo 129. No se requiere que se haya iniciado ningún juicio penal para entrar a la discusión de un juicio político. Un juicio penal requiere las pruebas objetivas. El juicio político es mucho más subjetivo, es otro tipo de discusión. Esta es una cuestión que tiene que quedar absolutamente claro. El presidente de la República no tiene nada que hacer en realidad en relación a este juicio en la Corte Nacional de Justicia. Él tiene que estar enfocado simplemente en el juicio político que está en marcha. E insisto, no es necesario que se pronuncie la Comisión de Fiscalización. Si se demora, hay cortapisas, hay intentos de bloquear. No sería necesario tener ese informe y la Asamblea del Pleno puede seguir con el proceso.
Sí, entiendo que no, que sí, es muy diferente el tema político con el tema penal o judicial, pero sí llama un poco la atención porque en las últimas administraciones de la Asamblea, se ha generado un montón de juicios políticos, un gran número. No sé si ha sido los años en donde más juicios políticos hemos tenido, pero son alrededor de 6 juicios. Sin embargo, aun cuando en algunos casos se ha logrado la destitución y la censura, no tiene ningún tipo de repercusión. Recordemos, por ejemplo, el caso de destitución de la ex ministra de Gobierno, María Paula Romo, un proceso que marcó el final del gobierno de Lenín Moreno. Pero cuando ya María Paula ya no tenía prácticamente nada que hacer. Ajá. Bueno, pero se le dio la destitución, pero no pasó nada después. Es decir, la censura y la destitución de funcionarios no garantiza entiendo la que pregunta exista. ahora, Gisela. El hecho de cambiar de presidente de la República, porque supongamos que va a haber la destitución de Guillermo Lasso y entraría su vicepresidente, el doctor Borrero, ¿ya? Eso no necesariamente significa que va a haber un cambio de rumbo, que vamos a tener un mejor gobierno. Incluso yo tengo mis dudas, porque habiendo sido electo como su candidato a vicepresidente, no es una mejor carta de presentación, pero nos puede sorprender. El hecho aquí tiene que quedar muy claro. Si sale el presidente Guillermo Lasso destituido en el juicio político, el que le sustituye es su vicepresidente y no hay ninguna otra posibilidad, salvo que se esté ya fraguando algún intento de manipulación que podría estar rayando en un golpe de Estado. Por eso digo, o sea, a la final, políticamente tampoco cambiamos mucho, porque está en la misma línea quién se queda. Y por otro lado, tampoco hay una sanción si es que realmente cometió un delito como el peculado, una sanción penal. Ese es otro son dos tema. cosas que sí queda como... Gisela, por favor, si cometió un delito y eso se puede comprobar, eso tiene que ir a la justicia. Y la justicia seguirá el proceso, independientemente del juicio político. Porque podría suceder también lo siguiente, que el presidente Guillermo Lasso logre una serie de componendas de acuerdos para que no le destituyan y que no tenga los 92 votos en contra. Eso no significa que el juicio penal no pueda ser continuado, puede continuar perfectamente y viceversa. Si el presidente de la República es destituido en la Asamblea Nacional, a lo mejor no hay juicio penal, pero esos son dos temas completamente diferentes. El uno no influye en el otro, y eso creo que tiene que quedar absolutamente claro. Ahora, el problema de fondo es, si cambiamos de presidente, ¿cambiará de rumbo el manejo político del país? Eso simplemente es de desear, no podríamos anticipar. O los juicios políticos en la Asamblea simplemente son un show político y nada más. Bueno, es una forma de ver el problema. Yo lo veo más bien como un proceso democrático muy interesante que abre la puerta para discutir toda la gestión del presidente Guillermo Lasso, toda la gestión del presidente Guillermo Lasso, y por eso hablo de la figura invertida del embudo. No solo concentrarse en la cuestión del peculado, hay que analizar el tema del peculado, hay que presentar las pruebas del peculado. La Asamblea Nacional tiene que ser muy responsable al respecto, pero se pueden abrir, debatir, cuestionar y enjuiciar todas las otras cuestiones que tienen que ver con el manejo del Estado. Para eso sirve un juicio político. Bueno, en ese caso, ¿por qué no le dieron paso a la otra acusación, a la de concusión, por ejemplo, y dejaron solo en peculado? Porque discutir tantos temas cuando la acusación es peculado, porque allá adentro están diciendo que se enfoquen netamente en el tema de la acusación del presidente. Y usted está diciendo que se puede... ¿Quién dice los eso? asambleístas. El presidente de la Comisión de Fiscalización, apegándose a lo que tomó como resolución la Corte Constitucional. Mi criterio, yo no soy asambleísta, es que se pueden discutir y se deben debatir todos los otros temas. Ojalá en la Asamblea Nacional haya la suficiente responsabilidad por parte de sus miembros para abordar este debate político, eminentemente político. Y ojalá vengan preparados los miembros de la Asamblea Nacional y no nos den un sainete vergonzoso como fue aquella ocasión cuando 104 asambleístas abrieron la puerta para empezar lo que conocemos ahora como el juicio político al presidente Guillermo Lasso. En esa ocasión, muchos de los discursos fueron lamentables, carentes de sentido, carentes de profundidad. A mí no me preocupa que un asambleísta o una asambleísta lea su mensaje. Ese no es el tema de fondo, el contenido mismo. Y eso debería asumir ellos y ellas con una gran responsabilidad frente a la sociedad. La sociedad quiere que se debatan los problemas nacionales en este juicio político. Difícil lo veo, realmente. Lo veo muy difícil. Difícil, pero todo es difícil en esta vida. Lo único que no puede faltar, Giselle, es la democracia.
Siempre más democracia, nunca menos. Sí, pero también una democracia con coherencia, ¿no? Porque estamos pidiéndole que por lo menos se preparen para enfrentar este juicio político. Pedirles de más lo veo bien difícil. Pero en todo caso, no perdemos la esperanza, seguimos esperando y seguimos confiados, y la gran tarea será simultáneamente comenzar a pensar en cuáles son esas grandes soluciones que demanda el pueblo ecuatoriano. Porque si cambiamos de presidente de la República, a mi modo de ver, un presidente inoperante, un presidente inepto, un presidente insensible, no solo cambiando de presidente resolvemos los problemas. Deberíamos trabajar en una suerte de gran acuerdo nacional para ir discutiendo, analizando y proponiendo soluciones de fondo a esas grandes demandas del pueblo ecuatoriano. Eso es cierto. No nos va a servir de mucho sacar un presidente si no nos unimos los ecuatorianos para hacer un cambio de fondo institucional, un cambio total en el país para poder salir adelante. Le agradezco muchísimo. Gracias, Gisela. Muy buenas tardes. Para usted también. Buenas tardes. Agradecemos a Alberto Acosta, expresidente de la Asamblea Constituyente.